Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva serie. Voy a compartir con ustedes una serie de 3 reflexiones o 3 explicaciones que son más largas obviamente que las que comparto diariamente. Son sermones, llamémoslo sermón, llamémoslo como si usted asistiera a una reunión familiar los domingos a su iglesia o al lugar donde usted cree que puede encontrar la presencia de Dios. Y vamos a empezar hoy con un tema bien interesante, bien importante, porque he entendido a lo largo de los años, ya son más de 2 décadas seguramente, que Dios me ha permitido entender su palabra e ir creciendo a medida que el tiempo pasa en un proceso. Aún estoy en el proceso, pero ha sido fantástico conocerlo. Me permite ahora compartir con usted, apreciado oyente, y es nuestra condición. Escuchaba a un líder que siempre dijo: el problema del hombre es el corazón. Y cuando hablamos del corazón desde la perspectiva espiritual o bíblica, no hacemos referencia a la parte orgánica, al órgano como tal, físico que tenemos, que es un corazón que nos bombea sangre y nos mantiene vivos. El corazón desde el punto de vista espiritual o bíblico es todo nuestro ser, nuestra condición, nuestra esencia. Entonces en este mensaje vamos juntos a descubrir que esa espiral, hay una espiral en el proceso del pecado que nos lleva cada vez más abajo, más abajo, más abajo, hasta tocar fondo. Y luego cómo podemos nosotros, en medio de esa espiral o en medio de ese dolor, de esa tristeza o de la confusión, creernos una cantidad de mentiras que son propias del enemigo y no creer las verdades de Dios. Y una primera verdad, la primera verdad, aquí está, es que Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos. ¿O usted no lo cree? Él es el que perdona los pecados. Y hay una historia en la Biblia que es la parábola del hijo pródigo. Es una historia que, si la traemos a estos tiempos o la traemos a nuestras circunstancias o nuestra situación, que puede ser la suya en este instante, nos ayuda a entender que el simple arrepentimiento restaura nuestra relación con Él. El pasaje clave en el que vamos a estar trabajando es Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. La condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Este es un asunto muy importante, demasiado importante. He entendido que solo hay 2 direcciones en la vida, las cuales obviamente nos guían por caminos opuestos. Usted puede caminar hacia la verdad, hacia la luz, hacia lo bueno, o puede caminar o seguir caminando hacia la oscuridad, lo malo, lo que no edifica su vida para nada. Es posible que estemos viviendo eso en este momento, justamente en este momento. Y algún día lo vivimos los que en otra hora no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Estábamos viviendo un estilo de vida pecaminoso en todos los sentidos. Autosuficientes, rencorosos. En vez de tener un corazón misericordioso, como si lo tuvo el padre de esta parábola. Esta es la última de las 3 parábolas que Cristo compartió con sus discípulos y con los que lo oyeron, especialmente con los fariseos. Ellos se quejaban contra él por la compasión que demostraba hacia los pecadores. Todas estas estaban relacionadas con algo que se había perdido,
Hablo de las parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, un hijo. Como la palabra de Dios es verdadera, usted y yo podemos confiar en que las enseñanzas que da por medio de esta ilustración de un hijo perdido son acertadas y deben ser acatadas. Si seguimos el camino que ese joven escogió, podemos estar convencidos de que también sufriremos las mismas consecuencias. Aunque en ese momento no nos demos cuenta. En ese momento no nos daremos cuenta. La senda descendiente del pecado o del hijo pródigo fue la siguiente. Descendiente, ¿no? Vaya evaluando, vaya revisando. Primero tiene un deseo en su corazón. El corazón de este joven es tener libertad. Sentía que la vida en su casa o en la casa de su papá tenía muchas restricciones. Por eso un día le pidió su parte de la herencia, a pesar de que la herencia debía recibirse después de la muerte del padre. Este aceptó la petición de su hijo y le dio la parte que le correspondía. Si usted nota, todo comienza con un deseo en el corazón, y no necesariamente es el deseo correcto. El segundo peldaño hacia abajo es una decisión. Poco después, el hijo decidió dejar su hogar para satisfacer sus deseos, sin que nada ni nadie se lo impidiera. Una de las metas del enemigo es convencernos de hacer nuestra propia voluntad y alejarnos de las, entre comillas, restricciones que Dios nos da en un comienzo de la verdadera vida, porque todo tiene un precio. Tercer peldaño hacia abajo, se marchó. El primero tiene un deseo en su corazón. En el segundo, conforme a ese deseo, toma una decisión. Y en el tercero, ejecuta ese deseo y esa decisión. El hijo se va a un país lejano. Pudiéramos decir que ese país representa cualquier lugar que escojamos para salirnos de la voluntad de Dios. Puede ser a una cuadra de distancia o al otro lado del mundo. Pues nos habla de la condición del corazón y no del lugar donde usted y yo estemos. El enemigo siempre nos va a ayudar a despertar el descontento, al resaltar lo que nos falta. Lo que nos falta. ¿No es usted ese tipo de personas que todo el tiempo se está quejando por lo que le falta? Luego nos pinta el enemigo una imagen de la buena vida que nos espera. Si lo seguimos, si lo obedecemos a Él, si obedecemos nuestras propias intenciones y deseos. Sin embargo, siempre omite un resultado final que produce una vida de pecado. O sea, las cosas buenas, entre comillas, las cosas que nos atrapan, nos atraen nuestra atención, generalmente no nos muestran la otra cara de la moneda. Con el dinero suficiente para satisfacer sus deseos, este muchacho se fue para disfrutar de los placeres de la vida. No tendría que rendirle cuentas a nadie en un país lejano o lejos de la presencia de su papá. Así que podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Pero Dios lo ve todo. Y un día le pedirá cuentas a todo ser humano. Usted y yo un día tendremos que rendir cuentas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso lo leemos en Hebreos 9, verso 27. Otro peldaño, fue engañado. El hijo pródigo cayó ante las mentiras del mundo sin considerar las consecuencias que recibiría. Malgastó todo el dinero y dice, viviendo perdidamente. Eso dice el versículo 13 de la lectura de Lucas 15. Todo parecía ir bien hasta ahí, ¿cierto? Luego dice que vivió errante. El problema de vivir para nuestro placer es que lo novedoso se desvanece rápido. La felicidad que antes sentíamos se acaba. Cuando se nos acaba el dinero seguramente o las condiciones placenteras que estamos viviendo.
En un intento por recuperar el placer, puede que vayamos errantes de una experiencia a otra, buscando saciar, buscando llenar, solo para descubrir que no hay placer que dure 100 años. Luego viene otra situación complicada, ¿no? Se encontró en una tremenda necesidad. El joven pronto se dio cuenta de que no solo menguaba su satisfacción personal, sino también sus recursos, ¿cierto? Se le estaba acabando la plata. Por seguir sus deseos se quedó en bancarrota y sin amigos. Otra condición que nos pasa a los seres humanos. Para empeorar el asunto, una hambruna llegó a esa región. El enemigo nunca revela las consecuencias de caer en sus tentaciones, pues su deseo es destruirnos y arruinar a las personas. Su camino al placer está lleno de hogares, vidas y cuerpos destruidos. Ante la desesperación, el hijo buscó trabajo con uno de los ciudadanos de ese país y se halló en la posición más baja que cualquiera puede tener, o que en ese momento cualquiera podía tener. Tuvo que alimentar cerdos, marranitos, puercos. Tenía tanta hambre este man que hasta llegó a desear ingerir el alimento de esos animales. A veces tenemos que tocar fondo para que nuestros ojos sean abiertos. Sin importar cuántas personas lo habían advertido del peligro al que él se dirigía. Nos pasa a todos. No nos damos cuenta de nuestra necedad hasta llegar al final del camino, hasta tocar el foso cenagoso, el fondo. Tal vez en ese momento nos demos cuenta. En el joven de la historia, ese momento es como si se hubiera detenido, hubiera reflexionado, dice, volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en mi casa o en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muriéndome de hambre. En el verso 17, el sendero del placer, el cual eventualmente lleva a la desesperación, ha sido transitado por muchas personas que rechazan las advertencias de sus familias, de sus amigos, de los seres que los aman, del mismísimo Dios. Al igual que el hijo pródigo, han perdido sus bienes y su dignidad. Y de alguna manera también hemos llegado a desear el alimento de los cerdos. ¿Cómo puede algo que lucía tan bien al comienzo llegar a ser malo? Eso es una buena pregunta. Siempre ocurre lo mismo cuando las personas nos alejamos de los caminos de Dios. Sin embargo, sin importar cuánto usted y yo nos alejemos de la persona del Señor y cuán profundo hayamos caído, le tengo una buena noticia. Dios nunca deja de amarnos. Y entonces viene el proceso contrario. Sí, habíamos visto la curva descendente de la condición de este joven. Pero a raíz de que despertó, reflexionó, pensó, cayó en cuenta, empieza entonces una espiral ascendente. Ya no descendente, sino ascendente. Lo primero que hace es tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Regresar a la casa de su padre. Al reflexionar, el hijo pródigo decide regresar a él, al papá. Aunque lleno de vergüenza y culpabilidad, planificó su confesión y partió hacia su hogar. Esa es la única solución para los que desean regresar a Dios. Los sentimientos de vergüenza, culpa y convicción son resultado de la obra del Espíritu Santo, quien atrae a cada hijo pródigo hacia el Padre Celestial. Dios está dispuesto, Dios es ese papá de la historia, y está dispuesto a perdonar a todos los que vienen ante Él con humildad para arrepentirse, confesar sus pecados, confiar en la sangre de Cristo para ser purificado.
recibirlo como Salvador por fe y rendirnos ante Él como Señor. Así como el hijo pródigo fue acogido por su papá, Dios también acoge a todos los que vengan a Él para salvación. ¿Se acuerdan el papá de la historia? No hubo reticencia por parte del padre al abrazar a su hijo y celebrar su regreso. Hasta mandó a hacer una fiesta. Así es como Dios recibe a los que vienen a Él con actitud de arrepentimiento. Incluso a aquellos que han destruido sus vidas. No hay nada que perder, pero sí mucho que ganar. ¿No lo cree? Termino con esta reflexión. ¿En qué condición se encuentra hoy su corazón? ¿Puede determinarlo al examinar el camino que sigue? ¿Avanza hacia Dios o se aleja de Él? ¿Ha habido alguna ocasión en la que se ha negado a regresar al Señor por vergüenza o miedo de haberse alejado demasiado de Él? Como la parábola del hijo pródigo contradice esa idea. Piénselo. Gracias por escuchar esta reflexión y espero que el Dios de infinita gracia y misericordia le permita a usted aplicarla a su vida, aplicarla a nuestra vida. Es la parábola del hijo pródigo. Usted y yo hoy podemos ser hijos pródigos que, habiendo evaluado y revisado nuestra vida y vemos que estamos en decadencia espiritual, eso nos debe motivar y nos debe animar a cambiar de rumbo y a empezar a ascender, a hacer el proceso contrario de ascender espiritualmente. Y recuerde lo que ya mencioné en esta reflexión. Solo basta con arrepentirnos. Solo basta eso. Solo basta un simple arrepentimiento para que Dios nos permita restaurar nuestra relación con Él. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.